Y ya estamos acá, en vivo, en el siguiente episodio, porque yo ya perdí la cuenta desde el tercero, yo ya no sé en qué episodio estamos, pero el Güey, no te siguiente acordabas ni episodio, con quién vivías, amigo. Sépanlo, sépanlo. Este güey es así, se le olvida todo. Sales de viaje nunca con lo he Bliss, negado, sales nunca de lo he viaje con negado. Bliss y un año, meses después, dice, yo me acuerdo que una vez estaba aquí con alguien, e hicimos esto y tú así de, güey, yo estaba contigo ahí. Se lo platica la persona con la que fue, güey. Sí, No, es bueno No que es mi fuera un Increíble. culpa, año güey, estoy después, es como jodido un del mes después. cerebro y así es como tengo que vivir, güey, tengo que valerme en este mundo sin memoria a corto plazo. bueno, Pero, ya pero, estamos acá. pero bueno, eso no tiene nada que ver con el episodio del día de hoy. Y es que justamente nos ponemos a hablar este tipo de tonterías porque ese es el origen de este podcast y quiero platicarles ahora en este episodio el por qué. Y es que nosotros cuatro, y por ahí anda, a lo mejor ahorita se asoman a saludar, por ahí andan sus minions de Osvaldo. Estas personas somos amigos y nos juntamos para decir eso, ¿no? Nuestra opinión en el mundo, ustedes saben, en el mundo del desarrollo, ustedes saben que cada uno de nosotros hemos brincado tanto de freelancing, que es el tema de hoy, como a tener una microempresa, como a trabajar y colaborar con algún emprendedor, hasta aterrizar empleos, que es lo que hasta ahora, dentro de nuestros planes, ¿no? Como desarrolladores y dentro de nuestra carrera profesional es algo que estamos haciendo actualmente. Y en su momento también, ¿no? Empezamos a descubrir el mundo de los empleos y de qué iban y siempre tuvimos justo estas reuniones para decir, bueno, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Qué te pasa? ¿Qué te dicen? Cuáles son las diferencias y eso es muy, muy nutritivo y saludable y se los recomendamos que si ustedes tienen amigos developers, se sienten y se junten, quiten los tabús y hablen de sueldos y hablen de actividades y hablen de todo lo que hacen en su trabajo, porque eso les va a dar contexto para saber cómo llevar una carrera, ¿no? Entonces, eso lo hacíamos ya y a veces pues, nos reíamos bastante y la pasábamos bien y quisimos sacarlo a la comunidad, que es algo que tenemos mucho aprecio, le debemos mucho a la comunidad, todos nosotros, y quisimos compartir, quisimos que en medio de estas tonterías que vamos a decir y que decimos, por lo menos haya cierta información de utilidad que a ustedes les pueda servir. Así que bienvenidos a este episodio más del Fixter Podcast y el tema de hoy es freelancing. Va a estar interesante, amiguito. Definitivamente es un muy buen tema y justo ahorita platicabas de quitarnos tabús y creo que es una de las cosas que te da la ventaja de platicar con amigos, pero creo que el día de hoy mucho del tema vamos a tener que hablar de cosas que muchas veces pensamos o tenemos como tabús y no realmente porque lo sean, simplemente porque el entorno en el que crecimos, la gente de la que nos rodeamos, incluso hasta el entorno laboral y mindsets que podamos tener, que habremos sacado de quién sabe qué lugar, de repente nos llevan a justamente tener esas barreras. Entonces va a estar interesante y ahorita comenzamos. Yo soy David Zavala y es un gusto estar otra vez con ustedes. Van. Dale, Brendy. ¿Qué episodio es, David? No tengo ni idea. creo que es el quinto. ¿6? Es el quinto Quinto, porque ¿no? la semana Sí. pasada no estuvimos por acá. Sí, sí. Bueno, bienvenidos al episodio número 5. Y ya. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo soy Osvaldo y pues igual, como ya comentaron, vamos a estar platicando sobre todo el tema de freelance que nosotros le podamos compartir desde pues nuestra experiencia, de donde creo que nosotros salimos y cómo fue que comenzamos a desarrollar, a aventurarnos a todo este bonito mundo de el desarrollo de software. Así que pues quédense, empiecen a lanzar sus preguntas y nosotros aquí vamos a estar compartiendo con ustedes, respondiéndolas y pasando un rato pues muy agradable con ustedes. Así que Y antes de entrar en vamos a darle. materia, perdón, antes de entrar en materia y echarnos clavado al tema, quiero mandar saludos. Por aquí anda Andrés Quintero. Andrés Quintero es nuestro instructor para el curso de Docker. Es una persona increíblemente profesional que ya estarán conociendo aquí también en la fanpage de Fixter más a fondo en algunas sesiones que tendremos con él en vivo, donde nos va a estar platicando de qué va el curso de Docker y qué se hace con Docker. Es un experto que a mí me voló la cabeza cuando tuve la oportunidad de trabajar con él, la cantidad de pipelines que es capaz de crear para levantar 10,000 Dockers al mismo tiempo y ahora ya agregó Kubernetes
Kubernetes a su cinturón de herramientas. Entonces, él va a estar impartiendo el curso de Fixter Camp de Docker que se lanza el 12 de marzo. Entonces, estén pendientes por ahí. Saludos, Andrés, un abrazo. Y se viene no solamente este curso, sino otros muchos en marzo de las herramientas que ustedes ya conocen, que nosotros nos gustan. Entonces, ahora sí, ¿es bueno, no es bueno hacer freelancing? ¿Es una consecuencia natural cuando aprendes a programar y la gente sabe que haces? Ah, tú hackeas el Facebook y les vendes una app. ¿Qué es este mundo del freelancing? A veces lo tratan como que, mira, no encuentra trabajo y está freelanceando, ¿no? O a veces nos ven mal como, es freelancing, ese cuate no tiene estabilidad, seguro es un estudiambre o algo por el estilo. ¿Cómo llegas al mundo del freelancing? La pregunta sería, ¿ustedes han freelanceado y por qué? Creo que esto ha sido muy chistoso porque me acuerdo que igual en un meetup empezamos a hablar de algo similar y nos preguntaban, entonces, ¿tú cómo le haces para venderte y poder conseguir algún proyecto como freelance? Y mi respuesta en ese momento y hasta ahora, hasta la fecha, ha sido que la gente se ha acercado a mí. Digo, el primer freelance, si ustedes van a dar más detalle de eso, pues fue trabajando directamente con ustedes, Fixter y así, pero para no robar esa parte, de algunas otras maneras que igual ya comenté en un podcast pasado y otras oportunidades que he tenido para trabajar como freelance, ha sido gente que me ha conocido justo de la comunidad, cursos o que me han referido por personas que estuvieron trabajando conmigo y entonces el proyecto ha llegado así. Alguien me ha buscado por redes sociales, por teléfono y te dice, oye, tengo como este proyecto, conozco a gente que está interesada en desarrollar esto y quiero ver si tú me puedes ayudar. Entonces, básicamente a mí es como me ha sucedido. Han llegado conmigo y me han pues preguntado, oye, como tú dijiste, ¿me puedes instalar el WhatsApp? Si puedo, y empezamos a trabajar juntos. Oye, pero ¿eso es freelancing? ¿O es meramente una chambita que te cayó y... O sea, me refiero a que hay una estructura, tienes una estructura para seguir vendiendo lo que sabes hacer. Creo que eso es algo importante que podríamos empezar a debatir acá, si justo tener side projects y trabajar por tu cuenta o de manera independiente y no con un empleo tradicional, si eso es freelancear. Yo podría decir que sí, porque justo como lo acabo de mencionar, es un side project y que lo estoy trabajando como de alguna manera informal, no como un empleo pues tradicional. Entonces yo diría que sí, pero no sé, ustedes debatan. Pero creo que aquí tocaste un tema importante que es al final networking. O sea, cada vez que tú vas a una charla, cada vez que a ti te entrevistan o que en su momento dabas cursos, dabas clases, esa imagen que tú reflejas, la forma en la que tú te vendes, tus conocimientos, lo que sabes hacer, lo que has hecho, pues al final le da a esa gente la confianza de decir, oye, yo tomé el curso de Osvaldo y recuerdo que él era muy bueno en Machine Learning o en Frontend o en Backend, y entonces en el momento que está una necesidad específica, obviamente tú estás ligado a esa necesidad, ¿no? Sabes, se pueden imaginar que tú eres una persona que le puede dar solución a ese problema que tienen o ayudarlos a crecer su proyecto, a darles consejos, incluso consultoría de que tú los guíes en cómo construirlo. Entonces yo creo que ahí empieza el primer paso. Cada vez que tú te presentas en un lugar público, platicas con alguien profesionalmente, pues te estás vendiendo para dar apertura a este tipo de proyectos o hacer freelance. Entonces, digamos que si yo cobro por algo que sé, ¿no? Ya se considera freelancing porque no tengo una empresa, no soy empleado, ¿no? ¿En qué momento el freelance se convierte a, no sé, en una microempresa? Supongamos que estoy vendiendo lo que sé a una empresa que me pide factura. Y ese es otro tema que podríamos dejar más para adelantito, que es cómo me doy de alta del SAT, no quiero pagar impuestos, todas esas cosas. Cuando ya me piden una factura y entonces tengo que aprender, porque eso es lo que me pasó a mí, tengo que aprender a cómo cobrar legalmente, ¿no? No me estoy convirtiendo en una microempresa. Sí, creo que la respuesta es, o sea, la realidad ¿Sí? es que sí. Eres tu propio jefe. Sí, haciendo ingresos desde tu computadora. Sí, sí.
La realidad es que sí, o sea, creo que decir freelance es cuando estás desarrollando un producto, cuando estás dando un servicio tú mismo, cuando eres únicamente tú y estás vendiendo tu talento como independiente, que no formas parte ni de una empresa, ni de un grupo, ni nada, y en ese momento estás haciendo ya un freelance. Obviamente con esto no significa que no puedas colaborar, o sea, obviamente puedes colaborar con otro freelance, no sé, ejemplo, un diseñador que te ayude a resolver esa parte y una vez que se entrega esa parte del diseño, entonces entras tú y empiezas a trabajar en tu parte del proyecto, ¿no? Entonces creo que es básicamente eso. Mientras estés trabajando de forma independiente, creo que eso es, y como bien tocaste, naturalmente creo que por cómo está el ecosistema, tanto de emprendimiento y de la necesidad tecnológica, que es un hecho, eventualmente, si empiezas a considerar o si empiezas a hacer de esos proyectos freelance un ingreso extra que te empieza a llamar y que continuamente los estás tomando, tarde o temprano, eventualmente vas a tener que llegar al punto de tomar la decisión, continúo y lo hago algo formal, donde ya no es un freelance, sino que se vuelve una pyme, donde al final de cuentas necesitas gente que te ayude, donde necesitas gente que se encargue de otros trabajos, pero obviamente ya no nada más es como, nada más te pago esta parte, o quizás sí, pero la realidad es que muchas veces tiende a formarse ya un equipo donde empiezas a trabajar y entonces te enfrentas a la otra parte, que es justo lo que comentaste, ¿no? Los retos que vienen con repartir utilidades, repartir trabajo, qué huele con el SAT, todas esas cosas. Entonces, naturalmente te lleva a ese punto si es que lo haces continuamente. Creo que es un proceso. Pero pues al final del día todos de alguna manera iniciaríamos así, o sea, como individual, independiente, hacerlo tú mismo con dos sencillas aplicaciones, la terminal y tu editor de código, y comenzar a poder vender o ofrecer tu servicio y tu conocimiento a alguien que tenía esa necesidad de un pequeño proyecto, ayudarle a arreglar un proyecto viejo, etcétera, ¿no? Todos empezaríamos por allí. ¿O crees que, por ejemplo, para decir ya soy freelance, por ejemplo, tengo que estar en una plataforma de estas que ya hemos hablado antes como Upwork o Freelance, donde tienes que registrarte y ya poder decir que ahora sí estás trabajando como freelancer? Yo creo que no, eso será igual como una forma de formalizarlo un poco más. Pero son las que menos me han funcionado. Es que aquí están pidiendo, dicen, te quiero dar estrellitas, pero necesitas usar el REA. Y pues lo que extrañan son los GIFs, entonces aquí les voy a poner los GIFs a los que nos pasen estrellitas. Hey. Además, Arturo, eres el primero dando estrellitas, así que gracias, parcero. Gracias, amiguito, eres lo máximo. ¿Qué estás haciendo, güey? No, lo que quería era complementar lo que estaba diciendo Osvaldo. Hay muchas formas de empezar a ser freelance. En el momento en el que tú dices, ok, yo te puedo cobrar por esto que yo sé hacer, y hablando específicamente de, puedo programarte algo, puedo configurarte algo, puedo arreglarte algo, puedo actualizarte algo, terminas haciendo dos cosas para mí. La primera es que ya estás freelanceando porque estás cobrando por algo que sabes sin tener un empleo, que es para mí como el diferenciador. Yo decidí cobrarte esto y me lo vas a dar íntegro a mí. Y la otra es que terminas haciendo un montón de cosas fuera de tu área, porque también es como además, te entrego el proyecto, yo sé JavaScript, pero el proyecto trae mitad PHP o trae un framework muy viejo, ¿no? Que ya no conoces y que tienes que empezar a analizar. Entonces, representa un esfuerzo muy grande y ese es el punto al que voy. Freelancear de primera instancia después de que tú ya te consideras programador puede ser muy saludable para aprender muchas cosas del mundo real, ¿no creen? Pero aquí creo que te saltaste un paso. Al final sí, como freelance terminas haciendo muchas cosas, pero el primer acercamiento es la parte de la negociación. Al final, saber cobrar, no solo, ok, sé JavaScript, sé frontend, sé back y bueno, aprendo, no sé, mobile, si el cliente quiere aplicaciones móviles y le entrego el servicio. Sino empiezas desde la forma en la que obviamente interactúas con el cliente, la forma en la que cotizas, la forma en la que vendes tus servicios, qué ofreces. Y la pregunta del millón, ¿no? Siempre que hay una charla al respecto, siempre dicen, bueno, pues ¿cuánto cobro? O sea, ¿cuánto cobro por una página web? ¿Cuánto cobro por un e-commerce? ¿Por un sistema? Digo, Héctor, tal vez te acuerdas, pero cuando nosotros empezábamos a hacer proyectos en Hidalgo,
había proyectos que vendíamos pequeños en 30, 50 mil pesos, y hubo quien me dijo, es que yo tengo un amigo que me lo hace por 6,000 en PHP. Ustedes ya saben qué pasa después. Sí, o sea, es asombroso porque estas personas trabajaban por... Tarda un poquito, lo siento. ¿Ah, tú lo tienes? Sí. O sea, trabajaban 3, 6 meses por un proyecto de 6,000 pesos. Entonces, si de verdad te pones a hacer cuentas, ¿cuántas horas estoy invirtiendo? El internet, la luz, mi equipo. O sea, 6,000 pesos por un proyecto, un sistema, que al final tal vez no es muy rápido y no funciona a la perfección, pero es un sistema completo que estás vendiendo tu hora ¿a cuánto? O sea, nada. Pero, ¿a qué se debe eso? A que el experto que está vendiendo esto no sabe cotizar, no sabe cobrar, no sabe valorar lo que hace, o el mercado no quiere pagar nada más, ¿no? Yo, la verdad, mira, la realidad es que si al final de cuentas tienes a alguien que te está diciendo, yo te hago algo, que al final de cuentas tú sabes, como dice Brendy, que te va a tomar meses. Creo que el problema completamente es de la persona que está malbaratando el trabajo, güey, porque al final de cuentas, mira, y aquí hay algo bien interesante, puede ser que lo malbarate o puede ser que su negocio sea otro. ¿Qué pasa con los sujetos que te venden tu sitio web en 1,500 pesos? Pues la realidad es que su business no es realmente hacer el sitio o nada más hacer un sitio, sino que básicamente es gente que igual se enfoca en volumen y entonces se agarra a 20 personas, les vende la misma template modificándole los colores y su información, y ese es verdaderamente su negocio, y la realidad es que sí te puede cobrar 1,500 pesos porque le está cambiando colores a un template. Y se acabó. Entonces, bueno, al final de cuentas es válido, y eso creo que también es el problema, que pues es algo que el cliente nunca se entera, ¿no? Para el cliente Claro. tú le estás entregando un sitio que hiciste desde cero, quizá, así es como lo ven, y la realidad es que no está pasando eso, la realidad es que tú ya tienes la base y simplemente estás haciendo ciertas modificaciones. Entonces puede ser esa. La siguiente es que puede también influir el factor de que pues es gente que agarra proyectitos, como decimos, que tiene su trabajo estándar donde le pagan pues medianamente bien, incluso hasta mal, me atrevería a decir, porque la realidad es que ese es el caso a veces. Y entonces dicen, bueno, si me pagan 8,000 pesos por estarme fletando bien cañón, pues que yo me gane 6 varos por hacer algunas cositas o hacer un proyectito, pues va, ¿no? Y se lo echa. No sé, creo que por ahí también podría ir la tirada. Sí, creo que de principio cobras algo que te parece bien, ¿no? Y tu punto de referencia es lo que me pueden pagar, a lo mejor en un empleo que ya tuve, o o es mi primera vez que intento cobrar y todo se me hace mucho dinero, ¿no? O el cliente me dijo que era mucho dinero y También. que tenían Sí. 3,000 y que si los quería y yo tengo hambre, ¿no? Entonces, y hambre no en mala manera, porque estoy hablando de mi experiencia, estoy hablando de que, ok, pues acepto el trabajo porque pues la neta necesito trabajar y la renta viene y tengo que ir al cine con mi novia cuando no existía la pandemia. ¿Qué es el Entonces, cine? terminas aceptando menos dinero y eso también para mí tiene dos filos. El primero es que va a haber un montón de cosas que no vas a conocer, perdón, probablemente del proyecto. Y la otra, que si no tienes ética profesional todavía, pues vas a entregar cochinadas y después te vas a estar peleando con el cliente porque ya se te acabó lo que te dio y todavía te faltan 4 meses, güey, Y ¿no? fíjate, ahí te va algo bien interesante que creo que va mucho que ver con esto que acabas de comentar. Creo que o sea, si tu intención era nada más cobrar poquito porque querías ver a ver qué pasaba con tu proyecto, O para cuando ganar es el cliente. verdaderamente algo que te va a poner en jaque, que te va a retar, se te quitan las ganas de cobrar 6,000 pesos, güey. Porque Sí. eso es algo que también es completamente cierto. Es doloroso el punto de ser freelance. No nada más es el trato con el cliente, sino muchas veces si te piden algo que no habías hecho previamente y que tienes que investigar cómo hacerlo e integrarlo o hacer ahí pues una maniobra técnica para entregar el requerimiento, entonces es verdaderamente donde te das cuenta lo que implica
estar trabajando como freelance. No tienes a un equipo que te está ayudando todo el tiempo, no tienes al senior de la compañía que te dice así, ¿sabes qué? Esto se hace así. No tienes la posibilidad de decirle al cliente, oye, ¿sabes qué? Y menos porque muchas veces si no hay experiencia, no sabes ni cómo decirle que eso no se puede, Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, te ensartas tú solito y entonces empiezas a ver, puta, ¿cómo le hago para resolver este requerimiento? Y después de pasar todo ese doloroso proceso, y nada más estoy hablando de la parte técnica, se te quitan las ganas de cobrar 3,000 pesos por una plataforma, güey. Pero Aparte después a de eso, haberlo vivido, Pero al Sí, principio claro, no lo por sabes. supuesto, por supuesto. No hay aparte de más. eso, pude sumar, que ahora lo sabemos, es que puedes calar a tu cliente y saber si es un cliente que te va a hablar diario, que te va a mandar 10 correos al día, que va a querer un cambio de un día para otro y que al final esa fatiga también emocional o el tiempo Claro. que vas a dedicar a contestarle, a explicarle, a hacer las modificaciones que te pida de un día para otro, pues es cuando empiezas a ver en la balanza si vale 6,000 pesos o no, o si mejor pasas de cliente. yo aquí Y tengo que eso, reconocer que verde, Brenda se toma mucho ese trabajo. Por ejemplo, cuando nosotros sí, freelanceamos, yo soy muy feliz creando las cosas, programando, ¿no? Echando a andar, configurando. Pero siempre está la gran carga, el factor donde el cliente necesita una comunicación exhaustiva contigo porque siente toda la inseguridad. Si es la primera vez, por ejemplo, de que le vayas a transear, de que le vayas a entregar mal, quieren estar hablando contigo. Y eso a mí personalmente me fatiga, me drena muy cañón estar en juntas con mi claro. cliente, donde escucho pues su desconocimiento y al mismo tiempo con mi desconocimiento para tratarlo bien, ¿no? Por eso hay tantos memes donde dices, cuando agarras el cliente y estás muy feliz y 2 meses después odiando a tu cliente, ¿no? Porque justamente esa comunicación es un pilar de seguir freelanceando y yo tengo que reconocer que Brenda es quien toma muchas veces esa carga emocional y me gustaría mucho que nos platicara eh, algún story time, ¿no? De cuando tienes que hablar con el cliente 10,000 veces porque no entiende lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, how to deal con el cliente. No, pues Ay, es que Brendy. todavía son mis clientes. Es que digo, al final de cuentas también te lo va dando la experiencia. Digo, no sé si te ibas a aventar, Brenny. Si sí, pues me Eh, callo, pero si no, al final de cuentas, es parte de todo este proceso, ¿no? Creo que cuando vas empezando, y no nada más en desarrollo, me imagino que en todas las áreas es prácticamente lo mismo, también tienes que lidiar, y esto ya lo hemos platicado en podcasts anteriores, con cómo manejar al cliente en cuestión de que también el trato es diferente. No estás platicando con un superior en una empresa donde de cierta manera tienes un poquito más de libertad de poder decir, oye, ¿sabes qué? No. Porque cuando estás tratando con un cliente, te vas a topar con las personas que dicen, te estoy pagando y Sí. por ende tengo derecho sobre ti, sobre tu tiempo. Yo te digo, si trabajas hasta las 11, 2 o no duermes, ¿sale? Porque yo te estoy pagando para que hagas mi desarrollo. Y muchas veces eso también pasa y es complicado. Entonces, creo que desde entender que si bien te están pagando por un servicio, tú no es que no estés dando nada a cambio, todo lo contrario, te están pagando y tú estás dando de vuelta un desarrollo, un proyecto, algo funcional. Al final de cuentas es algo recíproco, entonces como tal tú tienes derecho de poner tus condiciones. ¿Crees sí, que es pero... muy difícil, perdón, Dale, Brendy, dale, dale, dale. ¿crees que es muy difícil que, hablando más Latinoamérica, México, los clientes de los que hablamos tengan ese miedo porque, pues básicamente tú estás construyendo algo que para ellos no es tan tangible? O sea, estamos hablando de software y por eso ellos piensan que no deberían pagar tanto y te traen así a cada rato porque, pues, desconfían mucho. O sea, ¿crees que es por eso? Hay de todo. Por ejemplo, brincándome 2 ejemplos y llegando al tercero, está el que ya descubrió que puede pagar poquito a un güey talentoso o una Sí, huella talentosa y explotarlos, porque entonces aparecen esas vacantes de busco colaborador que sepa, ¿no? Back en front en marketing, atención al cliente y bla, bla, bla. Y nos parece ridículo y empezamos a compartir, no aplican esto, amigos, y alguien dice, a huevo, voy a aplicar. Y esa sí, persona, pues son sus primeros intentos y obviamente eso es una oportunidad para él
Pero la persona que está reclutando o que está buscando este experto ya se la sabe y ya nos tocó. Alguien que pagó unos meses, obtuvo la mayor parte del software y encontró la manera de quedarnos a deber el resto del desarrollo y que ya no le sirvió porque a lo mejor validó su idea y ya no funcionó. Porque hay diferentes tipos de clientes. Clientes que te piden un software que es una idea, gente que ya tiene un software funcionando y quiere modificar. O sea, estamos hablando muy, muy hipotéticamente y muy generalmente, y no importa, pero existen todos estos casos donde hay veces que ya saben que quieren pagar poco y buscan freelancers, y hay veces que no saben nada, creen en la recomendación y están todos inseguros. Todo el maldito tiempo el cliente está inseguro, está dudando de ti, quiere ver evidencias y también es incómodo para ti como profesional porque dices, bueno, estoy trabajando, estoy entregando las cosas y siguen sin confiar en mí, ¿no? Sí, creo que ahí agregaría justo a los miedos, hablando de lo que dice Osvaldo, es que algo muy recurrente en los clientes es que, ¿y si nos hackean? ¿Y si hackearon a Uber y nos hackean a nosotros como Claro. cuando Sale la hackearon no sé noticia qué? y te Y tú dice, dices, o sea, tienes que al final que dedicar cierto tiempo a explicarles, ¿no? No sé, muchos los Juanitos, que ya tenemos varios ejemplares de ese tipo, que a veces este cliente tiene un asesor técnico, alguien que está ayudándole a juntar los requisitos del sistema y que lo único que te va a preguntar es por qué no usas PHP, nos van a hackear, qué tan seguro es, cuándo se va a caer el sistema, si entran 100 personas se va a caer, o sea, creo que al final es parte de su misma inexperiencia porque muchos son clientes que están mala experiencia. migrando de pues hacer todo tradicionalmente a papel, listas, todo físico, a un mundo digital que no comprenden tal vez del todo y que cuando es su primera vez tú tienes o dedicas muchísimo tiempo a explicarles cómo funciona. Y a veces suceden dos cosas, el cliente lo entiende bien, acepta la forma en la que tú le vas entregando, confía en ti, y la otra es que tú tratas de ofrecer un mejor servicio y vas haciendo los cambios tal vez rápidamente y al final el cliente dice, ah, quiero más, ¿no? Entonces para mañana también quiero que me agregues esto, que Ese me es otro cambies esto. problema. Sí, o sea, al final, como dijo David, no puedes decir no, tienes que negociar, tarde o temprano tienes que negociar. Pero aquí el detalle o la clave es que lo hagas desde el principio, que al final, no importa si es una página web de 1,500 pesos, de 5,000 o de 100,000 pesos, tienes que hacerlo en papel, tienes que mandar tu cotización con las cláusulas que tú determines que son óptimas para el proyecto y firmarlo. O sea, no importa que al final no lo lleves a juicio y no te pague lo que sea, pero comprometes un poco más a la gente a que tome en serio y al momento en el que no te pague, pues tú tienes el respaldo de decir, a ver, aquí está desglosado lo que te iba a entregar, aquí está terminado y yo requiero mi pago. Porque de palabra, pues nada. Sí, y creo que complementando ahí, muchas veces pensamos que donde se tiene que hacer este proceso es cuando estás haciendo la negociación inicial, cuando le estás mandando la cotización, le estás explicando cómo es que vas a hacer todo el proceso y todo. Y muchas veces se nos olvida que una vez que ya se aceptó el proyecto, que ya estamos trabajando en él, debemos de continuar con esa práctica. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que tenemos una junta, una videollamada o incluso presencial y empezamos a platicar de diferentes cosas? Se llegan a acuerdos que ambas partes están dispuestas en cumplir y al final de cuentas, después de un rato, se olvidan. Por X o Y razón, al cliente cambió de opinión o cualquier cosa. Papelito. Exactamente, todo. Creo que idea. Todo, güey. Creo que es importantísimo que quede bien claro que si vas a hacer esto del freelance, una de las prácticas que tienes que tener de ley es poner todo en papel. Tuviste una junta presencial o tuviste una videollamada, vas anotando las cosas y al final de la junta mandas un email donde quede todo asentado, pides que te lo respondan de que aceptan. Y ¿sabes qué? Ahí está, todo se habló en esta junta, así estos son los acuerdos y todo lo tienes bien organizado y bien estipulado ahí, porque es una gran bronca el que se nos olvide después, ¿no? Se puede generar ahí un desorden impresionante. Y además de eso, creo que ya hablando un poquito más técnicamente, completando también lo que mencionaba Brenda de negociar, es muy chistoso que de repente por esta parte de los Juanitos, que de repente algún equipo, alguna persona tiene ahí a su lado como
consultor de tecnología, tienes que andar peleando con ellos, inclusive qué herramientas vas a usar para el proyecto de freelance que tú vas a hacer, no el Juanito. ¿Dónde vas a poner tu aplicación? Tú diciéndoles de que la nube es más barato, etcétera, y ellos quieren usar su servidor de hace 10 años que alguien les regaló. O sea, todo ese tipo de cosas, por más absurdas que ahorita lleguen a sonar, pasan en esas discusiones de agarrar un proyecto nuevo. Creo que ahí es peor, Osvaldo, porque tú llegas con el cliente y le dices, mira, la nube, lo vamos a subir a Google Cloud, te va a Y les da cobrar miedo. 100 pesos al mes, y dice, no. O sea, yo pagué 80,000 pesos por este servidor, y si me quiere cobrar 100 Sí. pesos es porque es falso. O sea, Sí. se va a caer. Es más seguro en mi casa, en mi edificio, ahí en Ecatepec. Con CFE. Exacto. Que en Saludos a Google Cloud. Ecatepec y a los campos de servidores de Ecatepec. Mire, la verdad es que esto nos ha pasado muchas veces. O sea, al cliente llegamos, uno todo geek y pendejo, ¿no? Llega así como, miren la nube, güey, Bien está emocionado. perrona, está súper disponible, puedes seccionar por IP, es increíblemente seguro, puedes implementar una VPN Respaldos. si tu app es local, un montón de cosas que uno trae y le muestras y la nube, y lo primero que piensan es, mi información va a estar pública en la nube. ¡Ta madre! ¿No? Así como, no. Y siempre sale que no es mejor el servidor, ya lo cotizamos, hay un servidor de 80,000 pesos, de 100,000 pesos, de 30,000 pesos, o miren esta nave que se llama Alligator y tiene un pinche lagartijo de mascota, se ve buena, ¿no? Ahí vamos a montar todo y nada más cuesta 20,000 pesos al año. Y no te creen, y hemos tenido que tener 2 o juntas haciéndoles cotizaciones virtuales tanto en Amazon como en Google, que es lo que nosotros recomendamos regularmente. Y se quedan de a 6 y no te creen y hasta ven la página. ¿Qué página es esa? Pues es Google, es el cotizador de Google y dice que vas a pagar al mes 200 pesos por la carga que va a tener. Y se nos cae el cliente a veces porque no confían y nos pasa lo de la cotización barata, pero con la nube, ¿no? De que no confían que va a estar suficientemente seguro porque es muy barato y es gratuito y cosas así. Ya cuando se arriesgan, porque ahí tiene que ver el cliente arriesgándose, cuando se arriesgan y comprueban y el app llega a producción y siguen pagando menos de $5, pues ya te creen, ¿no? Ya dicen, wow, qué increíble, etcétera. Pero es muy difícil meter a clientes o traumados o desconfiados a herramientas más modernas que incluso les reducen costos, ¿no? La realidad es que sí, y ahora justo esto me lleva a un cuestionamiento y que sería interesante platicarlo. O sea, ¿qué pasa cuando tú tienes, y esto va mucho con la eterna pregunta de cuánto cobrar, ¿no? Porque muchas veces de todo esto de lo que estamos hablando es de la mejor infraestructura posible para entregar un buen desarrollo, para entregar calidad en tu trabajo. Y al final de cuentas eso es un hecho. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a visualizar? Creo que tenemos que también tener bien aterrizado y bien consciente de qué tanto estamos ofreciendo en esas partes que no son tangibles para el cliente, que el cliente en la realidad es que el único que ve es el input del botón y el formulario que está en el sitio, pero la realidad es que todo lo que hay detrás, si es que tú estás manejando, no sé, ¿no? Ya alocándonos a una infraestructura con Docker, que ya platicabas hace ratito, o con cualquier otra cosa, entonces decir, ok, ¿vale la pena en la cotización? O sea, verdaderamente estoy cotizando correctamente para agregar esto, punto número 1. Y punto número 2, si verdaderamente lo vale, ¿no? Porque muchas veces también eso pasa, o personalmente a mí me ha ocurrido, que vas aprendiendo nuevas cosas y tú dices, sí, a huevo, ¿no? Lo voy a meter y ya lo sé y lo voy a implementar y va a quedar chingón, pero la realidad es, verdaderamente todo ese conocimiento, todo eso que tú sabes y que vale y que te costó, ya sea que pagaste un curso, ya sea que lo viste en YouTube, ya lo que sea, te costó. Entonces, verdaderamente estás valorando eso. ¿Y cómo lo estás valorando? Simplemente reflejando en una cotización o en un servicio o algo. Si bien es parte de tu calidad, va. Pero estás verdaderamente evaluando bien esa calidad que estás entregando en el software. Yo tengo un story time de algo Hágale. relacionado.
Hágale de una vez. Story Con time nombres. de... No, un cliente se acercó a nosotros por recomendación, que ese es otro punto que quisiera poner ahí en suspenso. Los mejores clientes que hemos tenido y más los trabajos más satisfactorios ha sido por recomendación. Cuando terminamos, que cuesta mucho trabajo terminar un buen trabajo, entregarlo, finalizarlo. El día cuando un trabajo es duro, difícil, el día que lo entregas y finalizas, es como un día maravilloso. Y automáticamente esa persona que conoce a otros emprendedores, otros empresarios, te recomienda porque tuvo una experiencia, si no buena, buenísima, menos peor que con otras personas que quedan mal, ¿no? Tenemos muchos clientes que vienen muy lastimados, yo siempre me los imagino así, lastimados, Sí, sí, sí. gruñidos. Heridas Me vas a robar y no me vas a Regresando del entregar mi combate y app, la negociación con el otro Precioso. DevShop. me vas a dar mi código, ¿verdad? Entonces, hay un No, montón de eso experiencias ni que se lo nos imaginan, cuentan. la verdad. Sí, Nos no. cuentan un No, montón no, de no. cosas. O sea, sí, o sea, no les dan el código, les cobran sin enseñarles nada. Les enseñan cosas que ni ellos hicieron, que se robaron de la página. Se llevan el dominio. Ah, sí, También. eso. capturan, secuestran el dominio, que es muy Eso difícil, está bien legalmente es muy feo. difícil recuperarlo. Sí, sí, sí. De que ya hasta Es tú un te tema. tienes que pelear o intentar buscar al developer anterior para ver si negocias algo y que te devuelva el Te pueden aliar dominio de con tu... él. Sí, o sea, ya Esa te es toca a una- ti pelearte, güey, no mames. Sí, esa es una bronca y creo que deberíamos hacer énfasis porque al final de cuentas eso no es, creo que en mi consideración eso no está en la mesa para ser cuestionado, o sea, simplemente es ética y Claro. tú tienes la obligación de entregarle Claro. al cliente todo eso, porque al final de cuentas es parte de lo que te está pagando. Obviamente, si tú te hiciste cargo de ciertos gastos, todo eso se lo cobras, pero al final de cuentas tú le tienes que entregar al cliente. Ahora, eso es muy diferente a que te diga, ¿sabes qué? Yo no tengo quien me lo pueda administrar, yo no tengo conocimientos para poderlo hacerlo yo, entonces échame la mano. Ahí es donde dices, va, pero en ningún momento es tuyo o en ningún momento te está diciendo que todo el control lo tienes tú y que si lo quieres recuperar vas a tener que pasarte de lanza, pues para nada, o sea, eso Sí, no. tienes que darle todos sus accesos, tienes que ser muy claro, tienes que darle derecho al código, a menos que por ciertas razones tú decidas quedártelo, pero creo que eso es algo que también deberías de estipular y de ser bien claro y decir, ¿sabes qué? Pues por estas razones, esta parte de código o este código es mío, no sé, ¿no? Pero todo muy claro en esa parte, simplemente ética. Sentido común, y me encanta lo que dijiste, eso como está en la mesa y no lo vamos a quitar porque Claro. el trabajar con ética es la primer publicidad que tú tienes y es que así como queremos que tengan sentido común con el developer y que entiendan que dormimos y que jugamos y que tenemos una vida, también debes entender que el cliente pues sí arriesga, ¿no? Y está entregándote accesos de propiedad de dominios, de bases de datos, de información. Entonces, la ética es el elefante en la habitación, sí. ¿no? Que a veces no queremos ver, que está ahí y que debe estar y que tú debes respetar. Entonces, para terminar rápido mi story time, llega el cliente por recomendación, es un cliente importante en el sentido de que su empresa es de gran tamaño. Y bueno, tenemos la primera junta y ya sabes, ¿no? Nosotros tirando toda la modernidad y microservicios y server rendering y bla. Y la nube. Y la nube, ¿no? La nube. Y luego dijo, no, ¿cómo la nube? Porque... Entonces, lo que yo he aprendido, y esto lo quiero decir en forma de tip, es muy importante que observes y analices las reacciones de tu cliente o de tu prospecto. Es muy importante que reacciones tú a sus reacciones porque o muestran desconfianza o duda o se pueden emocionar. Y yo ya soy, sí, con modestia aparte, yo soy muy bueno analizando cuando a un cliente le gusta algo que digo y algo que no digo, o algo que no le gusta, perdón, que digo. Entonces me voy, empiezo a agarrar caminitos según lo que ellos van reaccionando, ¿no? Entonces, este cliente, nosotros hablando de toda la modernidad y todas las tecnologías super pro que podemos darle y la velocidad y bla, 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 y su máximo interés era que me lo preguntó muchísimas veces, era, oye, ¿con el tiempo mi app se va a caer? Oye, ¿con el tiempo mi app se va a caer? Y no corremos riesgo de que mi app se caiga. Oye, ya me platicaste de la nube y estas cosas. Ahí ya te das cuenta que no entendí una. Entonces, se va a caer mi sitio si hay mucho tráfico. Entonces, yo me di cuenta que o había experimentado y ya después con el paso del tiempo y trabajando con
los colaboradores, la gente que le administraba otras cosas, me di cuenta por qué tenía ese miedo. Y ese miedo lo tenía porque todo el tiempo habían utilizado estas plataformas que son baratas, pero que nunca te dan la propiedad del dominio, que nunca te dan un servidor dedicado, siempre es compartido y se cae según los otros usuarios. Una sarta de cochinadas. Entonces él siempre tenía miedo porque sus sitios siempre se habían caído. Entonces, dejé de lado mi super speech sobre modernidad y la nube y me concentré en darle seguridad, en que la aplicación iba a escalar, le explicamos el autoescalamiento, le dijimos cómo funcionan los microservicios, que se cae uno y se levanta una copia. Por ahí nos fuimos y Bliss dándole logramos, terapia. sí, sí, y logramos tranquilizarlo y logramos darle seguridad. Y al final del día, yo tenía idea de montar Docker y de microservicios y un pipeline y CI, CD, bla, bla. Y no, lo que este cliente necesitaba era una pequeña aplicación full stack que terminamos escribiendo en Express, en un buen servidor que no se fuera a caer. Ya, Y claro. ya, y ya. Entonces hay veces que traes a la mesa, como dice David, un chingo de cosas totalmente inútiles si no estás listo, despierto y pendiente de qué necesita ese prospecto. Sí, volvemos a lo mismo, o sea, justamente en esa forma de pensar, te empiezas a dar cuenta de que tú mismo estás atorándote solo, porque lejos de ser un desarrollo tan sencillo como dices, güey, de una app que puedes levantar rapidísimo con un generador y se acabó y ahí modificarle o crear el código que es necesario, empiezas a volarte la cabeza con un buen de cosas. Y entonces, si también le podías dar al cliente ese beneficio de que le entregabas en un mes porque era sencillo, terminas diciéndole, ¿sabes qué? Son 3. Y con ¿Por pretextos qué? que no entiende. ¿Por qué no Claro, entregas? claro. Porque estoy montando el Jenkins y no se ha podido. ¿Qué? Sí, ¿Por qué no me exactamente. entregas el app? Dame el código, ¿no? No, ves que entonces te metes tú solito en una camisa de 11 varas de sí, mamá, que sigo sin entender exactamente el dicho, pero te Sí, sí, metes sí. ahí y después ya es difícil como, no sé si el dicho es porque no te puedes mover o porque no te la puedes quitar, O pero te más metes ahí. vulgarmente, como dijo David hace rato. ¿Cómo fue el vulgarmente? ¿Cómo es? Ahí Pues te dijo, ensartas y das te vuelta. Ah, ensartas. ya. Sí, sí, te ensartas, David. Pero aquí la pregunta del millón es, ¿cuánto cobras? O sea, ¿cómo estableces el precio que le vas a cobrar a tu cliente? Brandy A ver, poniendo a David, prueba a todos. a ver. Mira, Poniendo la creo que batuta. Que David se no hay ensarta. una respuesta, o sea, no hay una respuesta que se aplique a todos los casos. Creo que muchas veces tienes que, porque la realidad es que no todos los clientes son iguales. O sea, de entrada, sus requerimientos son muy diferentes, Claro. ¿no? Y de repente tienes a alguien que quiere nada más una aplicación donde sea un formulario, mandar datos a algún lugar y que los pueda evaluar y se acabó. Algo sencillísimo, ¿no? Pero de repente tienes gente que necesita una aplicación que tenga, no sé, güey, videollamadas, que tenga chat, que puedas hacer publicaciones, que compartas en quién sabe dónde, gestión de archivos, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, no hay una fórmula. Punto número 1. Punto número 2, tienes que identificar a los clientes porque justamente luego vas a saber, güey, tienes clientes que verdaderamente están conscientes de lo que es un trabajo de tecnología y saben que puede no ser barato sus requerimientos, o sea que tienen un poquito de noción y te vas a topar con clientes que no. Entonces, usualmente los clientes que no tienen noción de lo que lleva de lo que es tecnología, de lo que conlleva, de todo lo que es necesario, usualmente es el tipo de cliente que te va a querer pagar 3,000 pesos por una plataforma. Entonces, ese creo que también ese es otro problema. Entonces, de entrada yo te diría, ok, va, si ya identificaste cuál es, básicamente el Happy Pad es el que entiende de tecnología, sabe cuál es su requerimiento y por ende sabe que su aplicación puede no ser barata. Ese es tu Happy Pad, güey. Sí, sí, el mejor de los casos. El mejor de los casos y ahí no vas a tener que pelearte mucho y ahí será tu consideración de también cuánto quieres ganar, tienes que considerar cuánto tiempo te va a tomar hacer la plataforma, que eso al final de cuentas también lo tienes que sacar o te lo va a dar la experiencia. Y tienes el otro caso donde tienes clientes que no tienen la menor idea, entonces tienes que primero invertir tiempo en explicarle para ver si tú lo puedes orientar y si agarra un poquito de la información que estás aventando, entonces eso te facilita un poco el tema. Pero también la realidad es que
creo yo que el punto, o sea, de números es muy difícil. Para mí sería muy difícil decirte, ¿sabes qué? Vas a tener un tabulador donde le cobres 500 pesos la hora o el día. No, No. no hay Y, posibilidad. y a Igual, por veces ejemplo, terminas usar. cobrando por hora porque es relativamente más simple de calcular. Sí, así es. Más simple no O lo por sé, proyecto. porque la verdad es que si todos hemos trabajado en una empresa de software, sabes que no se puede planear. O sea, que tú puedes hacer tu estimación, vas a decir que el proyecto se termina en 20 sprints y que cada sprint van a salir X cantidad de features y va a llegar el sprint número 20 y te Y no faltó la está mitad. terminado. O sea, Claro. es muy difícil estimar Y te una van a culpar. aplicación, el Te software. van a decir, Sí, ¿quieres cobrarme más? ¿Quieres echarte el doble de tiempo, no? eso es en el buen caso. En el segundo te van a insultar, te van a reclamar, no te van a pagar. O sea, Sí, cualquier simplemente paso. no te pagan, claro. Sí, exacto. Y tú ya invertiste 20 sprints en algo que no pudiste terminar y que tal vez en tu contrato no decía que tal vez le ibas a hacer un descuento si te tardabas más del tiempo. Simplemente se rescinde el contrato y tú te trabajaste 20 meses, 20 sprints y no recibiste la otra parte del dinero, Yo ¿no? quiero un sprint de un mes. Yo lo necesito. Entonces creo que al final de cuentas también es mucho entender, o sea, creo que ya intentando aterrizarlo un poco más, sería cuánto quieres ganar y cuáles van a ser los recursos que vas a invertir y por recursos pues prácticamente es tiempo. Punto número 1, eso quizá lo podrías sacar con un tabulador de empleos pasados que hayas tenido. Si estás ganando Claro. 6,000 pesos, no lo hagas, por favor. No ocupes eso como base, pero más o menos por ahí te puedes orientar. Punto número 2, las dificultades técnicas. O sea, creo que al final de cuentas también es algo importante que si no sabes cómo hacer algo, ahí mismo, creo que lo hemos hecho varias veces, meterte en chinga a investigar, o sea, ya como desarrollador sabes dónde y cómo buscar. Entonces Sí, empiezas a agarrar Google it. técnicas y lo googleas y te vas dando una idea de cuánto te podría tomar. Lo otro que yo iba a Pobre- comentar era sí, que dale. teníamos y lo hemos hecho varias veces, nada más como para dar una idea a alguien, es usar plataformas que te dan una especie de cotización ahí random de mi plataforma va a tener un login, sí, Ujú. va a tener sistema de mensajería en tiempo ¿Cuánto real, tal. cuesta mi ¿Y app.com? cuánto cuesta? Ajá, y hemos usado varias, y eso podríamos comentar que podría ser una buena idea para tomar una referencia, pero lo malo que yo vería en esa parte es que estas plataformas están muy orientadas a mercados extranjeros, y si las quisiéramos tomar como referencia para clientes que a lo mejor hemos nosotros comentado ahorita, creo que no nos hubieran servido, no nos servirían. Entonces, de nuevo regresamos a lo que estaba diciendo David, o sea, tomar en cuenta todas esas características y empezar a tirar números y de ahí empezar a negociar. Y ahí te va, justo quiero leer un comentario que tenemos en el chat de Marco Vic, y es básicamente dice, pero no es lo mismo la cantidad de desarrollo en una hora de un junior versus un senior. Eso se debe tomar en cuenta y la respuesta es totalmente de acuerdo. Claro. Sin embargo, por ejemplo, si tú sabes que no tienes mucha experiencia, un tip que yo podría dar es, ok, entonces sabes que ahí vas a tener un recurso o vas a tener que invertir en un recurso, y qué recurso es tiempo de alguien más. Entonces Exacto. puedes contratar una asesoría, güey, y entonces Sí. conoces a un senior o te metes un curso incluso, y entonces eso también lo tienes que cobrar, güey, porque al final de Sí. cuentas es una inversión, es un gasto que tú estás haciendo para resolver el problema del cliente. Y Entonces, por eso si no es tienes bueno los tener el colchón Así es, Sí. de completamente lo que de acuerdo. cobraste, porque puede que, o sea, estás cobrando algo que no sabes que podrías necesitar. Entonces, te enfrentas a un reto, tienes que pagarle a alguien la asesoría o incluso la ayuda, porque hay veces que Sí, eso es sí. muy frustrante. Ya pagué, ya pedí la asesoría, compré un curso y sigo sin lograrlo. Entonces, ahí tomas la decisión, que es mucha mejor decisión cuando algo es demasiado grande o retador para lo que tú sabes y estás contra reloj. Es mejor pagárselo a alguien que lo hace profesionalmente. Y entonces tu colchón de lo que tú cobraste, sigues tú gastando esa es tu materia prima, ¿no? Y entonces sigues gastando, pero en tu colchón todavía tu rango de ganancia todavía es sustancial, ¿no? Y por eso es importante no cobrar yo, pues, te cobro 10, te cobro así al ojo porque Claro. te vas a enfrentar a algo desconocido y ya, se acabó tu emprendimiento porque
vas a gastar, incluso vas a terminar poniéndole porque se te ocurrió firmarle al cliente cuánto, ¿no? O sea, cuánto poquito. Aquí yo me iría por un colchón de dinero y de tiempo. También. Es como siempre que cobras dices, bueno, agrégale 50% más de tiempo, ¿no? Y al final, como dice David o como decía Marco, tú conoces tus conocimientos y dices, yo soy nivel mid o soy senior y puedo hacerlo en tanto tiempo. Pero Todos algo que somos tienes mid. que considerar son cuando hay integraciones de terceros. O sea, ese tiempo que inviertes en tener juntas con una plataforma de verificación de identidad, con algo de facturación, con el que sea, Uf. o sea, ya no son a veces solo días, son semanas. Sí, y son Entonces, tiempos que no tienes tú presentes, perdón, Brendy, porque para nada dependen de ti, para nada. Sí. exacto. Apenas justo en un proyecto que estábamos trabajando, que no voy a decir su nombre, tiene una integración para tarjetas de regalo. Entonces, inicialmente ellos buscaron un proveedor mexicano, aquí que te ofrecía también pago de servicios. Entonces podías pagar luz, gas, y etcétera. Dices, pues va. Nos pusimos en contacto con ellos porque obviamente el cliente no sabe, no tiene ni idea qué es lo que necesitamos para hacer la integración. Nos pone en contacto con ellos y nos mandan la documentación de pago de servicios. Nosotros buscábamos la integración para pago de tarjetas de regalo, perdón. Y toda su documentación te pide, obviamente, la referencia, el código QR, lo que sea, que está relacionado te llega tu recibo Telcel, tu recibo CFE y ingresas la referencia, etcétera. Las tarjetas de regalo no funcionan igual. Y cuando nos ponemos en contacto de, oye, pero ¿cómo lo mandamos para la tarjeta de regalo? Es que eso todavía no sale, pero va a funcionar más o menos igual. O sea, me mandas toda la documentación para que haga una integración de algo que no tienes todavía implementado y que sí, probablemente va a funcionar igual cuando estás viendo claramente que los datos ni siquiera son los mismos. Entonces ahí perdimos tal vez 3 semanas en donde el producto no pudo salir. Afortunadamente el cliente entendió que él había buscado al proveedor, era su proveedor y no nos estaba dando la información correcta. Necesitábamos una Eso API está bien loco. y nos entregaron un Word con un cuestionario sobre la empresa. Y bueno, hablamos con ellos mucho explicándoles de qué iba nuestra implementación y necesitábamos una API. Y ellos querían forzosamente por sus cosas de seguridad, otra vez sus Juanitos, ¿no? Y esto pasa también muy seguido, que hay un montón de empresas que se montan sobre stacks tradicionales que pueden conseguir universitarios fácilmente sin afán de agredirlos, pero con cosas muy, muy académicas. Entonces nos decían, es que necesitas un web service hecho en Java para poder consumir mi servicio. Y nosotros no, nosotros tenemos un servidor en Node.js y es lo que vamos a usar para consumir tu servicio. Necesitamos una API. No, es que nos vamos a conectar por medio de esta herramienta de Java, que no sé qué. Entonces ahí ya se rompía las necesidades que teníamos para consumir su documentación. Y nos sorprendió mucho encontrarnos ya más de una de estas empresas que están creando servicios digitales que están increíblemente limitados. Entonces, esta situación es un ejemplo de que nos quemamos 3 semanas hablando con un servicio y la conclusión fue no nos sirve. Y entonces nuestro cliente, qué bueno que entendió que no funcionaba esto. Y bueno, esas 3 semanas las consumió él y seguimos con otro proveedor. Pero este tipo de cosas pasan cuando estás integrando una app. Y no es una app que, miren, soy desarrollador, sé hacer un login, sé conectar la base de datos. Vas a integrar un montón de APIs, un montón de servicios externos, y eso también me gustaría que quedara en la lista de posibles cosas, ¿no? Vas a implementar software que no es tuyo, que puede necesitar una curva de aprendizaje. Y si creen que no es suficiente, creo que todos tenemos un ejemplo de algo así. En otra plataforma que estuvimos trabajando, no sé si se acuerdan, Liz y Brendy, que teníamos que integrar facturas. Y nosotros hablamos y les presentamos opciones de servicios para facturas e integrarlos en la plataforma. Hay unas muy cool, pero ellos ya tenían a su proveedor, no sé qué tenían arreglado ahí. Una semana lo integramos, todo cool. Una semana después el servicio ya no funcionaba. Primero, un cierto tiempo para investigar por qué ya no funciona. Luego te das cuenta de que no, ya, primero te echas tú la culpa de no, tal vez sí la cagué en algo, ¿no? Ya pasó una semana y no, ya esto todo está cool.
hablas con ellos, de repente ya hasta llegas con el cliente directamente o con este proveedor, en este caso de facturas, y empiezas a hablar con ellos. Ah, no, es que tuvimos que cambiar el servicio. Entonces, mientras tú lo estás implementando, ellos ya hicieron modificaciones a cómo funciona el servicio, entonces por ese momento la plataforma ya no funcionaba. Y así otras 3 semanas. Entonces fue todo un show poder intentar, porque al final ya no me acuerdo si se logró, ¿no? Poder integrar su sistema que ellos querían de su proveedor de facturas en nuestra plataforma. Y de nuevo, algo que no estaba en nuestras manos y que le tuvimos que meter de nuestro tiempo para ese proyecto que estábamos Y llevando. nos llevó a discusiones con el cliente porque no se entendía de quién era la culpa, porque ese proveedor chirgo, y ahí el otro tip es, analicen bien con quién le van a comprar servicios, ese proveedor chirgo, en lugar de notificar su cambio a sus clientes, porque en ese momento éramos sus clientes, en lugar de notificarlo, lo mantuvo en secreto, y entonces les decíamos, y no había como que no, pues checa tu integración, checa si lo hiciste bien, te mando la documentación otra vez. Y nosotros verdaderamente teníamos, Osvaldo estaba en depresión, ¿no? Entonces, y el cliente nos la estaba mentando porque pues no puedes, no funciona, ¿no? Hasta que salió el peine y el maldito proveedor nunca nos notificó que desecharon literalmente todo eso que nos pasaron para crear una cosa nueva y a nadie le dijeron. Aquí yo metería un poquito el tema que hablábamos de la ética profesional, porque tal vez Osvaldo te acuerdas que era una migración que ellos le vendieron a esta empresa en donde iban a poder hacer la facturación por medio de la API y no sé qué y todo muy padre. Sí. Entonces ya hablando nosotros con este proveedor, que supongo que la empresa que lo adquiría no sabía o no tenía conocimiento sobre esto, pero originalmente no había nada automatizado. Cada vez que la empresa quería una factura, ellos lo recibían en un Excel y lo hacía alguien a manita. O sea, estaban de alguna forma fakeando el proceso de facturación. Entonces, cuando dices, oye, tengo un proveedor que necesita toda tu documentación para hacerlo automatizado con mi otro sistema, entonces pues se les vino el mundo encima y en vez de decir, ¿sabes qué? No podemos ofrecerte eso, se fueron construyendo sobre la marcha lo que nosotros teníamos que hacer. Entonces le cambiaron un día toda la documentación y obviamente, sí, sin aviso definitivamente, pero porque ni siquiera lo tenían construido. Estaban viendo chicle y pega, ¿no? Ahí moviéndole a ver quién sabe quiénes eran sus desarrolladores, tratando de hacerlo funcionar. Y no Tanto así que y lo más sorprendente es cuánto cobraban. Sí, hasta el dominio cambiaron. Y lo más loco es cuánto cobraban, porque cuando llegamos a medio enterarnos de cuánto estaban cobrando, nos quedamos, no Sí. podemos entender cómo la gente puede robarte tanto dinero por algo que están fakeando y que ni siquiera invierten, güey, ni siquiera invierten en contratar a un desarrollador que les ayude a aterrizar su nueva idea, ¿no? Su nueva digitalización de algo que ya conocen, facturas, manual, vamos a digitalizarlos, bueno, contratas. No, esta gente cobra, queda mal con todo el mundo. No sé cómo, o sea, la ética profesional en este mundo está por el suelo y es una tristeza. Tenemos un comentario aquí muy interesante que me gustaría que respondieran ustedes. Dice Sebastián Urbano, saludos a Venezuela. Gracias, Sebastián, por andar acá. Un poco fuera de tema, dice, ¿qué consejo dan para llevar de la mano para la transición de front a back? Soy frontend y me viene un proyecto en backend. Yo creo que lo primero es el proyecto de backend, en qué lenguaje de programación va a ser. Si hacías front y el proyecto de backend va a ser en Node.js, creo que tu curva va a ser más fácil. Igual tienes mucho que aprender. Pero si no, pues meterle de base al lenguaje de programación con el que vas a trabajar ese proyecto. Tipo, si va a ser Ruby on Rails, pues darle duro a Ruby. Si es Python y Django, darle duro a Python. Y por ahí comenzaría yo. Si estás solito, no te cambies de lenguaje. Sí, eso es también muy, muy buena. Otra cosa es entender y tener bien presente que no vas a estar trabajando con nada que visualmente sea fácil de entender cuando rompe, ¿no? O sea, muchas veces es fácil, cambiaste algo en el frontend y tienes la pantalla blanca de React horrenda con el error y se acabó, tienes visualmente ahí en corto algo y puedes inspeccionar y todo. Creo que la lógica es algo de lo que tendrías que reforzar bastante, también el estar trabajando con backend. Y básicamente creo que justo es eso. O sea, básicamente es irte con lógica, entender también que vas a estar trabajando con otras cosas, directamente con bases de datos, entonces entender también cómo funciona esa parte, cómo construir
correctamente una base de datos para que no tengas un desastre con toda la información, que eso también Eso es un tema, güey. es un tema en sí, tema por en sí completo. mismo. O sea, estructurar la base de datos, decidir si es relacional, no relacional y por qué, y crear cada uno de los modelos, las tablas, las relaciones, lo subestimas siempre. Y es increíblemente importante tomarte el tiempo de diseñarla bien. Es la base del proyecto. La seguridad. Que llega a pasar que publicas las llaves en el repo y ahora Jeje. Jajatl. Sí. Sí, te tiene que pasar, a menos Sube que el nos punto escuches M. en el podcast. Si nos escuchas en el podcast y has escuchado la charla de Osvaldo y mía, donde hablamos de la cagada de publicar llaves en GitHub, no te va a pasar. Pero si es la primera vez y no sabes bien cómo administrar la seguridad, entonces, es más, si no sabes bien cómo administrar la seguridad, empieza por un repo privado. Ese es como el mejor consejo que puedo dar. Sí, por supuesto. Acá tenemos otra pregunta. Yo le agregaría ahí, perdón, nada más de último, a aprender a usar herramientas como Postman. Yo creo que va a ser como tu pan de cada día también. para poder probar tu API y el backend. Claro. Insomnia está más bonito. Insomnia también. Y justamente esa también sería otra recomendación, ¿no? O sea, creo que trabajar con API First como patrón y siempre pensar en eso, creo que también es algo que te va a ayudar muchísimo. Y es que ya podemos mamonear y decirte que la REST y que aprendas REST y que ahorres endpoints y que ahorres el máximo de endpoints metiéndole GraphQL, pero es que la curva de aprendizaje se empieza a hacer gigantesca. Claro. Entonces, por eso el consejo inicial mío que fue no te cambies de lenguaje porque así ahorras tiempo. Ya no tienes que aprender el lenguaje, solo aprender la herramienta. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Quién quiere leer el de Carlos? Carlos, ya volviendo al tema, no sé si lo han mencionado, pero algo muy importante es algo que no está relacionado con el desarrollo y es tema legal, contable, contratos, facturas, etcétera. Creo que ya no hablamos de eso, pero sí, todo el mundo escucha SAT y se espanta, ¿no? O sea, no quiero pagar impuestos, me van a quitar mi dinero. ¿Voy a ir a la cárcel? Sí. Pero si lo haces de una forma, pues, formal y correcta al final, puede ser que no pagues tanto, que te terminen haciendo algunas bonificaciones al final de tu declaración anual. Y al final es un tope, porque muchas empresas, o ya cuando quieres venderla a empresas medianas o grandes, requieren la parte de facturación. Entonces yo conozco a muchas personas, o conocí, que me pedían que les hiciera una factura, que tenía un cliente, que no les quería vender. Entonces llegas a eso en vez de decir, ok, pues me voy a dar de alta, voy a pagar, voy a poder captar 10 clientes más, y no solo el único que tengo porque es el que no me pide factura, y pues contratar un contador. Si tú no quieres dedicarte a esa parte, contrata un contador, delega a alguien más que esté especializado en eso, pues para que te haga tus declaraciones, manejes todos tus impuestos, tus ingresos, etcétera, y al final pues quedas, tal vez te hablas con el SAT o recibes una bonificación o pagas un tanto más, pero digo, al final se compensa con los clientes extra que estás captando por esto. Y eso yo decía al principio, te empiezas a convertir de a poquito en una microempresa, porque aprendes ok, no lo voy a saber todo, necesito un poco de ayuda. Y eso sucede cuando dices, bueno, coticé este sistema, dije que yo podía, conscientemente sé que no puedo hacerlo solo en el tiempo que lo vendí, pero ya estoy considerando en qué voy a gastar. ¿Y en qué voy a gastar? En alguien que me ayude legalmente, en alguien que me haga los contratos, alguien que me declare en el SAT, que me dé de alta y que me ayude con mis facturas y alguien que me ayude a programar. Y entonces tú te estás convirtiendo en un empleador de 3, 4, 5 personas para poder entregar tu freelance, ¿no? Y eso te empieza a convertir en una microempresa y además vas a entregar en tiempo y forma gracias a que no estás acaparando y queriendo aprenderlo todo tú. Una vez vino un cliente que vendía, a ver si no me está viendo, que vendía medias, tenía una fábrica de medias, y le iba increíblemente bien, pero él estaba así, peleado con los impuestos, ¿no? Y él decía, yo soy anónimo, me decía a mí. Incluso le dio miedo hablar conmigo, decía, no vais a decir de mi trabajo ni de lo que hago, ya lo dije ahorita en vivo. Y ahorita está en un podcast en vivo. Sí. Y me dice, yo no pago impuestos.
Pero Yo ya está no en la quiero cárcel, no hay pierde. yo no quiero pagar impuestos, yo no pienso pagar impuestos. Pero todo el mundo me ha dicho y hasta mis clientes me dicen que les gustaría comprarme online y hacer su pedido y dejar de hablar por teléfono. Y es muy tedioso. Mis clientes me están diciendo, o sea, él tenía el input de que sus clientes le estaban diciendo, güey, danos un pinche medio digital para comprarte, ¿no? Y estamos hablando de una fábrica, o sea, vendía mucho. Y me dice, yo vengo aquí contigo porque me recomendaron hablar contigo para que me hagas una plataforma donde ellos me puedan hacer pedidos y que puedan entrar y checar su pedido y dónde está y el estatus. Todo ya se lo había imaginado, le encantaba la idea. Pero no quiero pagar impuestos. No pienso pagar impuestos. Entonces, mi respuesta fue, si entras a internet, el SAT te va a saber, te va a conocer, te va a mirar y va a ser inevitable. Y si no estás dado de alta y si te pasan años y estás cobrando online y no estás declarando impuestos, pues sí te vas a ir al tambo, amigo. Así que lo primero que tienes que saber es que digital es pagar impuestos. Es que a Eso es huevo lo lo único seguro en necesitas, la o sea, hasta las plataformas para procesar los pagos te piden tu RFC, no hay otra. Claro. A huevo te lo solicitan para procesar tus pagos, güey, no hay más. Pero hablas de una paranoia general. O sea, no sé si recuerdan que tuvimos ahí un conocido que quería pues hacer como de intermediario y vender software y llevarse una comisión, etcétera. Ah, Y sí. recuerdo que cuando llegaba a vernos, traía tapada la cámara de su celular, tapaba el micrófono, los ponía en otro lado y al final pues la curiosidad, ¿no? Oye, pero pues ¿por qué? No, es que ¿qué tal si el SAT me escucha? Entonces, o sea, todo su Y ya estamos hablando estrategia mucho del SAT. era evitar que el SAT lo escuchara, que estaba tratando de vender un producto, llevarse una comisión y le fueran a cobrar por ello. Entonces, digo, ¿cuánto tiempo dedicas a eso en vez de ponerte en forma, hacer tu declaración, hacerlo? No es tabú, al final, ahorita creo que ya es mucho más fácil que tú entres al SAT, veas cómo declarar tus impuestos, hay mil y un tutoriales que te dicen paso a paso lo que tienes que hacer. Ya ahorita con la pandemia todo se puede hacer online, te das de alta, generas tus sellos, todo lo puedes hacer en línea, lo puedes hacer tú mismo y si no quieres puedes pagarle a alguien una pequeña cantidad por ello. Y aprende a pagar el IVA, porque voy a estar como pinche libro de Kiyosaki a la verga, ¿no? Aprende a pagar el IVA porque si es la primera vez que vas a estar ya con el SAT y que vas a tener que pagar impuestos, entonces aprende a gastarte el dinero en impuestos. ¿De qué estoy hablando? Tienes familiares, amigos, conocidos que nunca piden factura porque les encanta comprarse el nuevo iPhone 5 y la TV Plasma 76HK WK 5G. Ese tipo de cosas. Entonces, aprende a pagar IVAs porque entonces dales tu pinche RFC. cartoncito de FC, güey, Ujú. y que te pidan factura de todas esas compras con el código adecuado y tú las declaras porque a fin de cuentas ellos no necesitan la factura. Estamos hablando de gente que no pide factura. Entonces, que pidan la factura y tú empiezas a subir todos tus gastos en el SAT y al final de año, ¿no? Te vas a llevar la gran sorpresa, güey, de que el SAT te da dinero, porque hiciste las cosas bien todo el año. ¿Y cuáles son las cosas bien? Pagar más impuestos de los que cobras, ¿no? Entonces, Pero al también sin final del pasarse, a año, ver, pequeño paréntesis, también sin pasarse de lanza, porque no vayan a facturar que gastan 2 millones de pesos cuando ganan 20,000, no, porque ahí sí Sí. se los van a Sí, no dar. estoy hablando de sí. fraude, no Entonces, estoy hablando de fraude, estoy sí, sí, hablando sí. de pedir tu comprobante de IVA. Lo legal. Entonces, Y el simplemente IVA sí. se te Algo que devuelve. algo que vaya en relación a su ingreso, ¿sale? Sí, Que sí. no sea desmedido, esa es la clave, o sea, que les puedan facturar todo eso, perfecto, pero sí, sin irse a cantidades gigantescas, porque ahí caerían en otra bronca. Y sería un buen tema de podcast poder Sí, definitivo. platicar de cuáles son los A pasos para detalle. estar como bien con el SAT como developer o como freelance y tomar ventaja, porque al final del año, o sea, yo lo veo, ¿no? Lo veo con Brenda, lo veo con algunos otros conocidos que le dan prioridad a estar bien con el SAT. Al final del año se van de vacaciones, ¿no? Con sus 80,000, 100,000 pesos de IVA, güey, que les regresó el SAT. ¿No? Y eso está increíble porque es dinero que dices, pagué impuestos y te enojas, pero no te das cuenta que puedes recuperar, ¿no? Entonces, un buen curso del SAT, eso es una excelente inversión. Y la otra, contratar un contador. Eso, sí, pues. y por el lado legal, pues ahí hay
plataformas que te pueden generar un contrato por 1,000 pesos. Yo conozco algunos abogados que, justo el abogado que me hace los contratos me cobra 2,500 pesos por hacerme un contrato, le hace las modificaciones que quiera, le agrega las cláusulas que yo quiera, y al final es un contrato que puedo reutilizar o tal vez solicitarle un ajuste, pero es una inversión que hago 1, 2, 3 veces y que puedo usar con 10, 15 clientes, y que al final si el acuerdo o la entrega o los pagos no se hacen a tiempo, pues tienes ese respaldo legal de que tienes un contrato con esta persona, de que está comprometida a pagarte X cantidad de dinero y que tú le vas a entregar una aplicación que hace determinadas cosas, ¿no? Entonces, entre tus declaraciones, tu facturación y tus contratos, pues ya ahí vas ganando en tu carrera como freelance. Sí, te da seguridad tener cláusulas buenas y que no te dé miedo meter cláusulas, ¿no? Como que si el cliente cancela, claro, va a depender del caso, pero si tú sientes inseguridad con un cliente, también un contrato te da seguridad porque el contrato va a venir ahí, que si el cliente se echa para atrás, que si no paga con tiempo, etcétera, hay penalización, hay cargos extra. Y cuando está en un contrato bien hecho, eso te da a ti seguridad legal porque pues el cliente no va a querer ser demandado o penalizado, ¿no? Entonces, incluso te ayuda a negociar, porque lo que terminas haciendo no es demandar al cliente, sino negociar con él y decir, mira, tenemos un contrato que no cumpliste y terminas negociando, etcétera. Entonces, te da seguridad, te da una herramienta, un arma para que te puedas defender, ¿no? No para que puedas abusar, porque hablamos de la ética otra vez, pero sí para que te defiendas, porque a veces estás muy desnudo cuando estás freelanceando, ¿no? Entonces, el contrato es también un pilar a la hora de querer vender tus servicios. Tenemos aquí ahí una preguntita. ¿Quién quiere leerla? Dice José David Consuegra. ¿Sí lo dije bien? Sí. Hola, ¿qué plataforma recomiendan para empezar como freelance? Y le dan. Yo tengo una yo opinión, la digo al he final. visto de las que ya comentamos hace rato, tipo Upwork y Freelance, y he Freelancer. visto videos en YouTube de, este mes gané tantos dólares como freelance en Upwork y así, pero la verdad yo no la he utilizado, entonces no lo sé. Upwork, dices. Upwork, pero digo, se ve que está cool, nunca la he utilizado, la verdad. Freelancer también, pero pues no. A mí, como lo dije al inicio, me ayudó mucho la comunidad, estar compartiendo cosas, ayudando a otros, etcétera. Eso es como lo que yo podría compartir. ¿Tú, Dave? Creo que es similar en mi caso, igual no he ingresado, de hecho, este Story Time, este es interesante porque la única vez que sacó un proyecto de una plataforma para freelance, no me lo pagaron. ¿No te O sea, lo de pagaron? repente, sí, no, y te estoy hablando de hace como 6 años, 7 yo creo. Y empecé, básicamente era un desarrollo para una plataforma, sino de hecho me ayudaste tú, güey, en un tema. Y el que se le olvidan las cosas soy yo, maldito. Trabajé con un pendejo. Trabajé con un pendejo. Me ayudó. Sí. Sí, para una cosita justo ahí, chéquense, ¿no? Vamos a lo mismo, asesoría. Si conocen a alguien, rífense. Entonces, recuerdo bien que era una plataforma para algo de viajes, si no mal recuerdo, era para una agencia de viajes. Y empezamos a platicar con el compa y todo era como por mensaje. Ahí fue el primer error, en ningún momento hubo como nada escrito, punto número 1. Punto número 2, tampoco hubo acuerdos de que, ¿sabes qué? Me das tanto y pues vas planeando como una forma de pago, de error también. Entonces empezamos a trabajar, a desarrollar la plataforma y al final cuando ya estaba, digo, eso fue lo bueno, básicamente no le entregamos porque el güey desapareció por completo, ni nos solicitó el trabajo ni nada, pero pues ya lo habíamos trabajado. Dentro de todo, pues ganamos obviamente experiencia, pero ese es un tema, ¿no? Esa fue la primera vez. Dice David, no perdí, aprendí. Aprendí, exactamente. Pero sí, o sea, básicamente no recuerdo el nombre, no era ninguna de esas dos, era otra. Quémala. Ay, déjame ver si me acuerdo, güey. Quemón. Cara del mundo. Ay, no me acuerdo. A ver, si ahorita me llega el nombre, se las comparto. Pero sí, básicamente fue eso. Entonces, yo personalmente creo que gracias a esto del desarrollo es muy fácil que entre tu red puedas encontrar, ya me escuché bien reclutador de LinkedIn, ¿no? Tu red.
encuentres a alguien que necesite desarrollo, que necesite software, entonces creo que podrías también empezar por ahí, simplemente yendo igual a eventos o con tus mismos conocidos, empezar a, pues, a hablar de que te dedicas a eso, a hacer plataformas. Lo primero que te van a preguntar es si hackeas Facebook, entonces la respuesta es no, que haces otras cosas y se acabó. Sí. Y sí, otro punto que también creo que va bien interesante es que tengan cuidado también cuando trabajan con conocidos, con gente cercana. Creo que también ese es otro punto importantísimo Sí. del que no hemos hablado en toda la charla. Muchas veces se presta a, como esa relación es tan cercana, a que haya un poco de abuso usualmente de la otra persona, porque es quien quiere, quien le interesa el desarrollo. Usualmente es así. Entonces tú le cobras algo y te dice, pues, ¿sabes qué? Tírame paro y agrégale esto, ¿no? O ¿sabes qué? Vamos a hacerle aquí y lo mismo, ¿no? Te empieza a tirar, pero la mecánica es diferente. No es como que yo te estoy pagando, soy tu dueño, sino la mecánica es, yo soy tu amigo, entonces échame de la mano. Entonces, esto también tengan bastante cuidado, ¿no? Es difícil darse de alta en Fiverr. Si lo logras, es una plataforma que te puede redituar bastante. No por cantidad en lo que cobras, más por cantidad de trabajos. Cobras poquito por las cosas que anuncias, pero te caen muchas peticiones. Entonces Creo Fiverr que puede ser una buena. la que mencionaste, Osvaldo, ¿cómo se llama? Upwork. Ajá, esa sí la revisé porque justo un cliente quería algo similar y el proceso, pues como te lo pintan, es muy transparente. O sea, tú llenas tu perfil, nosotros recibimos los proyectos, tú te das de alta ya sea como que tienes un proyecto o como profesional que está ofreciendo sus servicios. La persona que pone el proyecto pues le pone un precio, lo describe y al final la plataforma es el intermediario, tú macheas con el perfil, tienes contacto con la persona, pero todo es mediante la plataforma. Entonces, como dice David, pues no acordamos una forma de pago ni nada. La plataforma lo que hace es retener ese dinero. Yo pido el proyecto, retengo el dinero, 40,000, 50,000 pesos, tú empiezas a trabajar y vas haciendo entregables. O sea, vas dando entregables al cliente al final y él va haciendo como checkout de que lo estás entregando todo a tiempo, de que le está gustando. Creo que al final hay un riesgo porque pues es subjetivo. El cliente puede decir, esto no es para nada lo que me imaginé, no lo quiero, pero al final la plataforma es el intermediario y puede hacer una revisión manual en caso de que no haya un acuerdo entre ambas partes y fungir como intermediario. Y si todo se hace correctamente, el cliente está feliz, bueno, tú entregas, se marca como entregado y entonces la plataforma obviamente te cobra un fee y te paga pues el total del proyecto. Entonces sí, pues libera ciertas fricciones que tú pudieras tener con un cliente o si fuera solo un grupo en donde alguien pone, oigan, tengo una idea de negocio, se van a hacer ricos en 6 meses, solicito programador y tú te pones en contacto. Voy a dar shares. Ajá, 3 años después. No lo haga, compa. O sea, son buenas ideas como para empezar a ir calando y hacer tal vez en tu tiempo libre si eso es lo que te gusta. Y pues no tienes ese trato directo o esa responsabilidad directa, sino la plataforma te cobra un fee por ser justamente ese intermediario entre tú y el cliente. Benjamín Castro Flores dice, equipo de personas como freelance, si van a hacer los primeros trabajos como equipo de personas, el mayor consejo que les puedo dar es no hablen de sueldos. La utilidad que les quede del proyecto, repártanse el pastel conforme ustedes decidieron quién invirtió más tiempo. Tampoco se vayan a iguales, porque siempre hay quien se hace más pendejo. Entonces, tengan mucho cuidado con hablar de sueldos cuando no tienen un cash flow, cuando no está cayendo dinero mensual en su empresa. O sea, si cae un proyecto y luego 2, 3 meses después otro y luego tienen un lapso de 2 meses sin proyecto, no se carguen la mano con el sueldo. Y la otra es que si detectas que las personas de tu equipo quieren el dinero lo antes posible porque están en una necesidad económica, no son el mejor perfil para emprender o empezar un proyecto porque lo único que van a hacer es pedirle al bebé la leche en lugar de alimentarlo, ¿no? Hay otra pregunta de Sebastián Urbano que dice, ¿freelancer o trabajar en empresa o startup? Si quieres la más fácil, la neta, con todo lo que acabamos de decir, si logras pasar tu prueba técnica, es un empleo. La neta, por lo que hemos comentado y por la experiencia, creo que eso sería lo más fácil. No
Porque como ya mencionamos hace rato, tienes que aprender a lidiar y negociar con los clientes, pedir los requerimientos, a estar hasta ciertas horas de la noche hablando con el cliente, de repente aprendiendo nuevas herramientas si es que es necesario para implementarlas en algo que el cliente te pidió. No tienes de repente a quién pedirle ayuda. O sea, creo que hay varias razones por las que podría decir eso. Pero depende qué es lo que tú quieras hacer, si igual aprender un montón o solo ir iniciando de a poquito en este journey. Para mí, Ajá, dale. Rapidísimo. Ya ves. Rapidísimo. Sí. Para mí son dos caminos separados. Creo que si no tienes experiencia en nada de desarrollo, un empleo te va a servir de escuela mucho. No llegues al empleo diciendo vengo a aprender, pero sí te va a enseñar muchísimo y vas a entender cómo le hacen ellos y sé curioso, no seas espía, pero sí sé curioso y acércate con otros departamentos y pregúntales, oye, ¿cuántas juntas tienen con el cliente? Cosas así que te enseñen a ti si tu objetivo es tener el mismo negocio. Y la otra es que una vez que decidas comenzar el negocio, pues entiende que no vas a ganar en los primeros años, la neta, o sea, vas a construir algo. Es como construir una casa y quererte meter a dormir a la casa cuando estás echando los cimientos. Es lo mismo con un negocio, o sea, no esperes que al mes ya estés ganando un chico de dinero y te vayas de vacaciones. O sea, no va a pasar. Tienes que entender de primera mano que si vas a construir tu negocio freelance para el futuro y para siempre ser tu propio jefe, como decía Osvaldo, tienes que sufrir los primeros años, sufrir gastando, sufrir invirtiendo, sufrir construyendo. No vas a poderte meter a dormir a ese negocio a esa casa que estás construyendo, hasta que tenga paredes y techo. Y si preguntas a nosotros, no, la neta no sé si porque no pudimos decidir o no, pero pues nosotros empezamos freelanceando y ya contamos todas nuestras malas historias. También aprendes con dolor. Sí, a huevo. Completamente de acuerdo. Creo que mi respuesta va muy similar a lo que comentó Bliss. Son dos caminos completamente separados y mi recomendación también sería la opción segura. Y si vas empezando, no estás tan picudo técnicamente hablando y quizá las soft skills todavía no las dominas, la mejor idea, creo yo, sería un empleo. ¿Por qué? Porque vas obviamente a aprender, punto número 1. Punto número 2, no nada más técnicamente hablando, sino que al final de cuentas, dentro de la misma empresa, las personas que te vayan haciendo un requerimiento, llámese el equipo de producto, llámese un UX, llámese quien sea, quien te esté solicitando algo, es como tu cliente. Entonces, son los primeros acercamientos que puedes tener a negociación y a manejar toda esta parte de soft skills. Entonces, es una muy buena idea. Caso 2, si ya sabes ventas, si sabes administrarte, si sabes manejar incluso o negociar con gente y técnicamente te sientes confiado, entonces el freelance está súper cool. Obviamente no te quita el riesgo para nada, o sea, siempre va a estar el riesgo de que puedas padecer momentos complicados, pero es muy probable que sean menos, ¿no? Que no la pases tan difícil. Entonces, esas serían como las dos opciones, creo yo. Yo, algo que quisiera agregar es, a mí me enseñó los proyectos exitosos que logramos vender y terminar, y principalmente vender, fueron por las habilidades blandas que adquirí en ventas de otra cosa, totalmente, ¿no? Totalmente otra cosa. El hablar con el cliente, el entenderlo, el tener empatía, el decir lo que quiere escuchar el cliente. Las ventas se convirtieron en un factor de éxito para nuestros freelance. Y ya después viene la parte técnica donde sí entregas lo que prometes, pero creo que los soft skills, como dice David, si los tienes, puedes freelancear mucho más fácil. Completamente. Porque pues tienes la capacidad de estar en una llamada, de escuchar, de asentar, de no responder cada pregunta que te hace el cliente con un no. Eso se los digo así como gratis. Si ustedes cada que responden, analícense, véanse a sí mismos, escúchense. Si cada cosa que ustedes responden a su novia, a su mamá, a su amigo, a su hermano, al cliente, empieza con un no, ustedes lo están haciendo muy mal, porque su comunicación, su skill de comunicación es muy básica, ¿no? De empezar tu frase negando la anterior es un pésimo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando tú sabes vender y sabes tener empatía con el cliente y le das confianza, el cliente te va a comprar aunque le enseñes la nube o no le enseñes nada. Entonces, depende tus skills,
si todavía no están bien desarrollados, vete a un empleo. Sí, también eso es fundamental. Hay otra preguntita por acá. De Sebas Villasís Lara, perdón. ¿Han utilizado Socket.io en algún proyecto? ¿Que nos pueden compartir en qué es útil además de chats? Pues creo que todo lo que necesite un update en tiempo real, por ejemplo, creo que lo hemos visto mucho en tipo e-commerce, donde estás viendo algo y de repente te sale como fulanito ya compró este producto. Y a ti que ni te importa quién es este Juanito, pues ya la plataforma ya te dijo que alguien más estuvo comprando. O sea, ese tipo de updates en tiempo real de algo que está sucediendo en la plataforma, creo que es... Pues Yo una piensen en vez el tracking, ¿no? El tracking también, necesita sockets. sí. Hay Yo una plata- vez hice perdón, nos va, No, dale. una plataforma, no fue productiva ni nada, ni la contrataron, simplemente la hice for the lols, pero fue emulando una Sexy plataforma Pics. esta de subastas. Ah, sí. Entonces, estaba bien interesante porque no sé si han Ah, visto bueno. plataformas de estas en las que ponen como la imagen y entonces básicamente tienes un contador y cuando el contador llega a cero, la última persona que ofertó es el que se lleva el producto y cuando alguien oferta, el contador se reinicia. Entonces hice un proyectito rápido donde emulaba esa funcionalidad y justamente para el proceso de la oferta que tenía que ser actualizada en tiempo real para todo el mundo, para eso utilicé Socket.io, entonces podría ser ahí un objetito, y ahora que las aplicaciones de apuestas son útiles, puede ser Y son legales. Y son ahí les va legales. otro sneak peek, ¿no? Ese Si puede ustedes ser. ya son desarrolladores y han estado pensando qué app hacer y si hacemos una de baños de perros o si hacemos un e-commerce de artesanías, ahorita una buena idea y en la que se pueden equivocar con la gran posibilidad de que les salga bien es hacer cosas de casino, bueno, de las que entran en la legalidad nueva, como juegos de carta, juegos de azar, maquinitas, etcétera. Y en todo eso vas a necesitar sockets si vas a juntar a más de un jugador al mismo tiempo o más de un usuario al mismo tiempo. Entonces los sockets vienen a ser súper útiles porque vas a poder manejar una sesión. Siempre es como gamificado, porque a fin de cuentas es una sesión con diferentes personas juntas, compartiendo algo y necesitan la actualización en todo el mundo en tiempo real, ¿no? Entonces, los sockets no los menosprecien, son muy importantes y Firebase te puede facilitar el tiempo real sin implementar sockets, porque Firebase es una base de datos en tiempo real por default. Otro lado donde también se puede aplicar que he visto es, por ejemplo, estas aplicaciones como de trivias o encuestas o exámenes, todo en simultáneo, como Menti.com o Kahoot, por ejemplo, donde pues todos tienen que responder al mismo tiempo algo y ver quién fue el que respondió bien y quién respondió primero, todo eso es pues otro uso también de sockets. Acá hay otra preguntita, dice Valentín Elizalde. Caray. Desde la tumba, no es cierto, Valentín. Valentín Alejandro. ¿Empleo en startups o big companies? Sí. Creo que no puedes acceder a una big company en tu primer empleo. ¿O sí? No sé, Sí, tal vez como como becario, güey. Intern. Intern. Como intern y estudiaste acá en una universidad. Y creo que también depende mucho, esto lo habíamos platicado creo que en el primer episodio, si no mal recuerdo, justamente, ¿qué preferí? Mi pinche su bote de goloso. gasolina, pinche bote de gasolina, Su bote de gasolina. Su garrafa. Pero básicamente creo que depende mucho qué te interesa a ti personalmente, ¿no? O sea, la realidad es que en startups pues vas a estar involucrada en todo, te van a contratar como front, pero la realidad es que vas a hacer front, back, móvil, base de datos, arquitecto, la chingada. En una aplicación, una compañía grande, pues obviamente sí te van a contratar en un puesto donde verdaderamente vas a ejercer algo en tu rol. Dependiendo tus skills, muy probablemente vayas a entrar a un equipo o a administrar un equipo o formar parte de un equipo y básicamente en una aplicación, güey, una compañía grande, perdón. Dos aplicaciones muy sencillas. Sí. También puedes trabajar con dos aplicaciones. Creo que vas a trabajar mucho sobre una misma línea, sobre un proyecto en específico o con cierta tecnología en particular, y en una startup va a ser diferente. En una startup volvemos a lo mismo, le mueves a todo, entonces depende de qué tanto te interese. Muy probablemente también en una startup obviamente sea todo mucho más rápido,
En una empresa grande, pues es todo más burocrático, entonces depende mucho qué te interese o qué te llame a ti, ¿no? Si logras aterrizar tu primer empleo en una gran empresa, te va a servir mucho de currículum, muchísimo. Perfecto. Te va a ayudar mucho de trampolín porque vas a poder acceder en el futuro a nuevos empleos del mismo nivel o superior. Y eso está súper bien. Cuesta mucho trabajo, a todos nos ha costado, a mí me ha costado mucho trabajo ir como escalando, ¿no? La mayoría de mis trabajos han sido startups y llega un punto en el que si tienes las dos experiencias, ya puedes decidir, ¿sabes qué? Pues me gusta más la onda startupera, donde no me presionan, donde ando en calzones, donde puedo faltar a la junta. Pero también te puede servir que si aterrizaste en una big company o mediana, ¿no? Cierto, conocida pues, también te ayuda al currículum si tu tirada es seguir trabajando, seguir pidiendo empleos, pues tu currículum se va a ver muy bien con una marca reconocida. Entonces, no podemos decir cuál es mejor, definitivamente, solo denotar lo que ya hizo David, que es en una startup siempre va a ser más informal, puede que tengas más trabajo, puede que te busquen fuera de horario, mientras que en una big company te desconectas a tu hora y O no, si eres Grupo Salinas. o Pero no, si es Grupo aquí, Salinas, aquí creo que, exactamente. por ejemplo, en una empresa grande, probablemente tu proyecto dure 3 hasta 5 años o tal vez toda tu carrera, trabajes el mismo proyecto en la empresa. Y cuando hablas de una startup, pues probablemente 6 meses, un año o un año y medio, pero durante ese año y medio el proyecto cambia muchísimo. Creo que aquí la única desventaja que veo en una startup es que si tú quieres un plan de carrera a largo plazo, no hay tanto para dónde crecer. O sea, las startups son muy horizontales o sí, obviamente sí hay puestos con mayor jerarquía, pero son muy pocos. Mientras que cuando hablas de una gran empresa, pues existe el tech lead, el de tecnología del campus o de la empresa en México, el de Argentina, el de, no sé, Estados Unidos, más el lead de los leads, más el CTO. O sea, tienes una jerarquía de No 10 sabes, no sabes niveles o ni quién 15. es quién. Ajá, nunca lo has visto. Mientras que en las startups, pues tal vez tienes 2 o 3 niveles, a lo mucho 4 tal vez. Entonces, si lo que quieres es crecer y tener como esa carrera profesional en donde en 5 años asciendes de puesto, etcétera, pues tal vez no es tan óptimo porque no hay tanto ese camino profesional en las startups. Si quieres subir de nivel, creo que lo más común es que cambias de empresa buscando ese puesto más alto, pero aún así pues no hay tantas posiciones a donde moverte, a menos que te cambies un poco de área, por ejemplo. Y tú planeas a veces, ¿no? Voy a trabajar en startups o voy a trabajar en otro lado. Como hoy, por ejemplo, Sebastián, ahorita te pasó algo, Sebastián Urbano dice, tengo como meta trabajar en Microsoft, apenas tengo 17 años, así que me queda bastante camino. ¿Qué consejo me dan para no perder el enfoque? Puedes planear algo muy genial como eso, pero hay veces que las oportunidades, amigo, aparecen de la nada y muy random, y hay veces que hay que agarrarlas o hay veces que hay que dejarlas ir. Va a depender de tus decisiones personales. Entonces, hay veces que te puedes aparecer un empleo con una empresa, con una gran cultura, güey, una gran cultura porque las hay, que te dejan tranquilo, que te dejan crecer como profesional, que te capacitan, que aprecian tu trabajo. Y la empresa puede no conocerla a nadie, pero hacer dinero y además ganar bien tú, ¿no? Entonces, y te puedes quedar ahí un buen lapso de tiempo en lo que estás haciendo tu siguiente jugada. Te paso aquí un link, Sebastián, de otro podcast que hice con mi amiga Katia Lira, donde platicamos con Bea, espérame, se apellida, ya lo perdí, creo que Martínez. Ella trabaja, está chiquita, es joven y trabaja en Microsoft y ahí nos platica todo cómo fue su camino y cómo le hizo para llegar a aterrizar ese empleo. Súper, o sea, creo que este es súper, súper valioso, y bueno, qué mejor que alguien que ya lo está haciendo. Otro punto que creo yo también sería interesante es que investigaras un poquito qué tecnologías usa la compañía en la que quieres trabajar. Entonces, si es, no sé, Python, si es Java, si es C Sharp o la que sea, pues irte obviamente tú capacitando para tener más ventajas y ser, pues bueno en esas tecnologías que maneja la empresa para poder entrar. Creo que eso sería algo bastante cool y que busques oportunidades. Muchas de estas empresas tienen internships, entonces puedes aplicar a ellos y ese que sea como también tu pase de entrada para ya tener El un Inter, el puesto Inter fijo. es una jugada buena. Sí, Entras, te van a pagar una mierda o no te van a pagar nada, pero estás en una B company
que si haces bien tu trabajo, Te dan tu oferta al final. pueden hacerte una oferta, no dejarte Ujú. ir porque se quieren quedar contigo. Y ahí está otra vez la Y ya estás meritocracia. dentro casi. También hay big companies mamonas, ¿no? Que, sí, dale la oportunidad a este morrito de sentirse Googler y el que sigue y el que sigue y el que sigue, y en realidad nunca te entregan una propuesta, ¿no? Simplemente hacen una especie de community, ¿cómo se dice? Aportan algo a la comunidad dejándote ser parte de Google un tiempo. Y no hablo de Google, cualquier otro. Pero hay unas que son así medio igual otra vez, ¿no? Como que, queremos poner nuestro granito de arena y hacerte sentir en la vida real. Pero hay otras muchas que sí se quedan contigo y que dependen de tu performance. Y claro, está el otro lado de la moneda. Puede que ese performance, como las películas, ¿no? De internos gringos, ¿no? Que se están matando, como las películas de doctores que quieren ser el cirujano y se están ahí traicionando y haciendo cosas. Bueno, es muy común, eso también pasa. Listo. Pues ya, vámonos. Un comentario final que quieran agregar antes de irnos. Hacer freelance, la neta, es complicado, pero creo que como lo hemos dicho mucho acá, todos hemos aprendido un montón y no solo técnicamente. Sí, creo que para aprender de mi punto con lo que me gustaría dejarlos es justo eso. Es una área que tiene sus complicaciones, que es a veces bastante difícil, vuelvo a lo mismo. Van a tener que aprender o tener conocimiento no nada más en la parte técnica, se van a dar cuenta que el ser freelance engloba muchas otras cosas, ¿sale? No nada más en la... ¿Cómo? Microempresa. Sí, o sea, básicamente como todo eso en un nivel, pues como ya le dijo Bliss, miniatura, pero al final de cuentas lo engloba, eso es importante. Otra cosa, no tengan miedo de cobrar si les llega un proyecto donde ustedes creen de cobrarlo y de cobrarlo bien como es. Y ahí les va también otro tip que se me pasó comentarlo. Creo yo que no se espanten si ustedes le dicen, ¿sabes qué? Cuesta 100,000 pesos y tu cliente te dice, güey, yo nada más te puedo pagar 20, pero aún así quiere el desarrollo. Armen estrategias y negocien con ellos y entonces pueden armar un plan en el que vayan por etapas y entonces dices, en esta primera etapa sí te cobro esos 20 que quieres, armen un MVP, algo muy, muy, muy básico que resuelva una necesidad del cliente y a partir de ahí van escalando. No porque el cliente no tenga el dinero justo ahora significa que ya perdieron la oportunidad y dejen ir el proyecto, para nada, simplemente tienen que estructurarlo bien y se acabó. Entonces no tengan miedo, les digo, a cobrar y nada, sepan, aprendan cómo negociar y no se dejen mangonear por el cliente. No Creo son que sus dueños. aquí Mano dura. agregaría que ¿Cuál? no tengas miedo de decir que no. Si el cliente te rechaza, te dice no puedo pagarlo, está bien, y no por eso busques que si a este le ibas a cobrar 10 y dijo que no, al siguiente le cobra 6, con tal Sí. de que diga que sí. Nelly. Entonces, si consideras que ese es el precio de tu trabajo, implica todos los gastos que vas a tener, toda la inversión de tiempo, de tus conocimientos, tu preparación, pues hacer que cobrarlo, llegar a otro cliente que va a pagar porque sabe valorar lo que estás haciendo o sigue negociando al final. Y la otra, perdón, no tengan miedo ustedes tampoco de rechazar el proyecto. Pueden hacerlo. Uy. Si no les conviene, si no les agrada, si ya vieron que el cliente no es una persona con las que les gustaría a ustedes tratar, déjenlo ir. Quiero complementar eso. La mayoría de las charlas, las entrevistas, las llamadas que tenemos con prospectos de clientes terminan en orientación. Terminamos orientándolos hacia dónde deben ir, qué deben pensar, incluso les pedimos, ¿no? ¿Tienes un MVP en mente? Hay veces que quieren comprarte, vienen con la intención de comprarte, pero no saben qué comprar. Cuando detectamos ese tipo de personas, los orientamos gratis, los orientamos. Mira, el paso es este, el paso siguiente es este, incluso les decimos, pues meterte a este bootcamp de emprendimiento, etcétera. Porque hay veces que quieren emprender contigo, te venden como que, este cuate sabe y me puede llevar, pero ellos no tienen claro cómo iniciar un negocio, no tienen claro ni siquiera el modelo de negocio de cómo va a funcionar la página y cómo va a hacer dinero. Entonces, no tengan miedo de rechazar el proyecto. Terminamos nosotros en Fixter entrevistando a muchísimos prospectos y nos quedamos con uno de 10, porque justamente es alguien que ya tiene claro, que tiene conciencia del trabajo que se está solicitando y
puede pagar nuestros servicios, porque eso también hay que decirlo. No se trata de ajustarte por no dejar ir al cliente, sino de encontrar tu cliente perfecto, que es un cliente que necesita lo que tú sabes hacer. Y la segunda cosa que me gustaría decir es, si es el primer freelance que se van a aventar, hagan algo que ustedes dominan, que ustedes saben hacer. Sí, el fake it till you make it, sí, está chido en el emprendimiento y así se la gastan un montón de pseudoemprendedores, pero tú como desarrollador vas a terminar quemándote las pestañas y desvelándote mucho si no sabes nada de lo que acabas de vender. Pues mi recomendación es que sepas gran mayoría de lo que estás vendiendo para que Paso a te pasito, ayudes un así poco, no te ayudes 100%. Vas a terminar contratando un developer senior y gastándote todo con él. Pues súper, gracias a todos por acompañarnos en el capítulo número 5 del podcast. 5. ¡Yay! Pues muchas gracias. Nos estamos viendo. Cuídense. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar por acá. Saludos a todos. Un abrazo. Gracias, Andrés, por echarte todo el episodio. Gracias, Gibran, que andas por ahí también. A Valentín. Antes que nada, buenas noches. A los donadores de estrellas, gracias también. Gracias por las estrellitas. Gracias por las Aquí está el estrellitas, GIF de las estrellitas. A ver, échatelo. Échate ya la salida, David. El 93. Shark DJ. Hasta la próxima. Dev Shark. Sí, para los que es cagado, así por algo la pinche misma broma, güey. Pero seguramente los que nos ven de otros países no tengan ni la menor idea de qué es esto de Shark DJ. Pero básicamente en discos que no son originales, en México era muy común escuchar ese intro de justamente un güey hablando con esta voz y justamente diciendo eso, ¿no? El 93. Shark DJ. Y ya, listo. Entonces básicamente de ahí viene el chascarrillo, jaja. Si lo explicas ya no es gracioso. Sí. Ya No, no ya es sé que no, gracioso, güey. pero al final de cuentas es para que la próxima vez que nos vean ya le entiendan, güey. Si no, de todas formas, si no le entiendes, sigue sin ser gracioso, güey. Este cuate es una celebridad, lo pueden googlear, lo pueden buscar en YouTube y ya es conocido y todo. El DJ Shark. Bueno, muchas gracias. Nos Con las vemos. cumbias y vámonos. Hasta la próxima. Nos vemos en una semana.